Me llamo Helen y estoy a punto de compartir algo que cambió mi vida para siempre. Hace unos años, tuve una experiencia cercana a la muerte que me llevó más allá del mundo físico y a un reino que nunca imaginé que existía. Fue un encuentro tan profundo que transformó por completo mi comprensión de la vida, el propósito y lo divino. He llevado esta historia en mi corazón, sin saber cómo expresar la magnitud de lo que experimenté, pero ahora me siento obligada a hablar. Si alguna vez te has sentido perdido, inseguro o desconectado de tu propósito, espero que mi testimonio te brinde claridad y paz. Espero que te sirva como recordatorio de que hay más en la vida de lo que vemos con nuestros ojos. Lo que aprendí en esos momentos más allá de este mundo transformó la forma en que veo todo, a mí mismo, a los demás e incluso las simples líneas de mis manos. Al principio, dudé de que alguien me creyera. La experiencia no se parecía a nada que hubiera vivido antes, pero me di cuenta de que no se trataba de convencer a la gente, sino de compartir la verdad. Que la aceptes o no depende totalmente de ti, pero si estás abierto, si estás dispuesto a escuchar, es posible que descubras que lo que estoy a punto de compartir despierta algo muy profundo en tu interior, tal como me pasó a mí. Esta no es solo mi historia, es un mensaje para cualquiera que alguna vez haya cuestionado su lugar en este mundo. Si alguna vez te preguntaste si tu vida tiene sentido, si alguna vez sentiste que estabas buscando algo más grande, esto es para ti. No existen las coincidencias. Estás aquí, ahora mismo, por una razón. Quédate conmigo y permítete viajar a través de mi experiencia mientras te cuento cada momento, cada revelación y cada lección que desde entonces ha dado forma a mi existencia. Lo que descubrí al otro lado es algo que me cambió por dentro y creo que tiene el poder de cambiarte a ti también. Vamos a empezar. Era un día normal, o al menos así empezó. Acababa de terminar de trabajar, exhausta pero aliviada de volver a casa. El sol se estaba poniendo, arrojando un resplandor dorado sobre las calles, y todo parecía rutinario. Había conducido por esa carretera incontables veces antes, sin imaginar que hoy sería diferente. Pero algo se sentía extraño. No podía identificarlo, solo una extraña inquietud en la boca del estómago. Lo dejé de lado, asumiendo que no era más que fatiga. Mientras conducía, mi mente divagaba. Pensé en las preocupaciones habituales, fechas de entrega en el trabajo, facturas, las pequeñas tensiones de la vida cotidiana. Subí el volumen de la radio con la esperanza de que un poco de música me ayudara a relajarme. Pero entonces, de repente, sentí un dolor agudo en el pecho. No se parecía a nada que hubiera sentido antes. No era solo incomodidad. Era como si algo dentro de mí se estuviera desprendiendo. Mi visión se volvió borrosa y el pánico se apoderó de mí. Traté de respirar profundamente, pero sentí como si me estuvieran robando el aire de los pulmones. Mis manos agarraban el volante con fuerza, pero podía sentir que mis fuerzas se desvanecían. El mundo a mi alrededor empezó a dar vueltas y, antes de que pudiera reaccionar, mi coche se salió de la carretera. Se oyó un fuerte estruendo. El sonido de metal retorciéndose, cristales rotos, y después, silencio. Todo se volvió oscuro. Me sentí ingrávido, como si flotara en un vacío infinito. No estaba seguro de si estaba vivo o muerto, pero lo que ocurrió a continuación confirmó que había entrado en algo mucho más allá de este mundo. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en mi coche. Estaba encima de él, mirando hacia abajo. Podía ver todo, los restos, las luces intermitentes de una ambulancia, los paramédicos corriendo a mi lado. Observé cómo trabajaban desesperadamente para reanimarme, gritando instrucciones, moviéndose con urgencia. Pero no sentía miedo ni dolor, solo paz. Era como si me hubieran separado de mi cuerpo, viendo cómo todo se desarrollaba como una escena de una película. Me di cuenta de algo increíble. Podía escuchar los pensamientos de quienes me rodeaban. Los paramédicos estaban preocupados. Sus emociones eran evidentes. Una de ellos, una mujer con lágrimas en los ojos, rezó en silencio por mí. Nunca la había conocido antes, pero podía sentir la sinceridad de su corazón. La conexión fue abrumadora, y por primera vez, comprendí que había más en la vida de lo que podíamos ver o tocar.
Fue entonces cuando lo vi. Una luz. No era solo luz, estaba viva. Latía con calidez, atrayéndome. No era dura ni cegadora, sino suave, acogedora. Sentí una atracción innegable, como si cada parte de mi ser estuviera destinada a ir hacia ella. No tenía miedo, ni siquiera dudaba. En el fondo, sabía que ese era el lugar al que debía ir. Sin mirar atrás, me dejé llevar hacia la luz, dejando atrás el mundo que había conocido. Lo que me esperaba al otro lado era algo que nunca podría haber imaginado. A medida que avanzaba hacia la luz, sentí una increíble sensación de ingravidez, como si todas las cargas que había llevado encima se estuvieran disolviendo. El estrés, la preocupación, el miedo, todo lo que una vez me había parecido tan pesado en la vida, ya no existía. En cambio, me invadió una paz tan profunda, tan completa, que las palabras no logran describir su profundidad. Nunca antes había conocido tanta tranquilidad, y sin embargo, sentía que siempre había pertenecido a ese lugar. La luz en sí no se parecía a nada que hubiera visto antes. No era solo brillante, tenía sustancia, calidez y una atracción casi magnética. Era como si me reconociera, como si siempre hubiera estado conectado a ella. Cuanto más me acercaba, más familiar me parecía. Pero no era solo la luz lo que me rodeaba. Podía sentir la presencia de algo más grande, algo vasto e ilimitado. Cuando entré de lleno en ese espacio, me di cuenta de que ya no estaba sola. Allí había seres, figuras de puro resplandor que brillaban con el mismo resplandor dorado que la luz misma. No hablaban con palabras, pero podía oírlas, o mejor dicho, podía sentir su comunicación. Era un lenguaje de pura emoción, de comprensión más allá de todo lo que las palabras humanas pudieran expresar. Una de las figuras se acercó, y, en un instante, supe quién era. No necesitaba presentación. Sentí su presencia antes incluso de ver su rostro. Era Jesús. El amor que irradiaba de él era abrumador, tan profundo, tan puro, que me hizo llorar. Nunca había experimentado una aceptación tan incondicional. No era solo bondad. Era un conocimiento, una aceptación de todo lo que yo había sido, bueno y malo, y un amor que permanecía inquebrantable. Quería hablar, pero no lo necesitaba. Él comprendía todo lo que sentía antes de que pudiera siquiera formar las palabras. En lugar de eso, extendió la mano y, cuando miré hacia abajo, noté algo a lo que nunca antes le había prestado mucha atención. La marca M en mis palmas. Siempre había estado allí. Un pliegue natural en mi piel, algo en lo que nunca había pensado dos veces. Pero aquí, en este lugar, estaba brillando. Jesús sonrió y, sin palabras, supe que esa marca tenía un significado que nunca me había dado cuenta. No era solo una característica aleatoria de mis manos, era un mensaje, una señal de algo más grande. Y en ese momento, entendí, mi viaje no había terminado, solo estaba comenzando. Mientras estaba de pie ante Jesús, sus ojos se llenaron de un amor tan profundo que envolvió todo mi ser. No podía apartar la mirada de la tenue marca en forma de M que tenía en las palmas de las manos. Siempre había estado allí, un simple pliegue en mi piel, algo que había pasado por alto miles de veces. Pero aquí, en este reino divino, latía con un brillo suave y radiante. Toda mi existencia había estado llena de preguntas sobre mi propósito, sobre por qué estaba aquí, y en ese momento, supe que estaba a punto de recibir una respuesta que me cambiaría para siempre. Jesús extendió la mano y tomó suavemente mis manos entre las suyas. En el momento en que su toque tocó mi piel, una ola de calidez me recorrió, no solo físicamente, sino espiritualmente. Fue como si mi alma misma estuviera siendo abrazada. Sin hablar, me permitió ver, no con mis ojos, sino con mi corazón. La marca M no era solo un simple patrón en la piel, era una firma, una huella divina, un mensaje de Dios entretejido en la trama de mi existencia. Vi visiones desfilar ante mí, momentos a lo largo de la historia en los que la gente había llevado esta marca sin darse cuenta de su significado. Generaciones de almas habían caminado por la tierra con este recordatorio silencioso, pero poderoso grabado en sus manos. Era una marca que hablaba de misión, misericordia y manifestación.
3 verdades que habían estado ocultas a plena vista, esperando que cada persona despertara a su significado. Misión. Cada persona con esta marca tenía un propósito único, un papel que solo ella podía cumplir. No se trataba de fama ni grandeza, sino de impacto. La misión no siempre estaba clara desde el principio, pero quienes llevaban esta marca estaban llamados a servir, a guiar, a traer luz al mundo de la manera que estuvieran destinados a hacer. Algunos estaban destinados a sanar, otros a enseñar, otros a liderar con sabiduría y bondad. Misericordia. Esta marca también era un recordatorio de la infinita misericordia de Dios. No solo la misericordia que Él ofrece, sino la misericordia que estamos llamados a mostrar a los demás. Simbolizaba el poder del perdón, de dejar ir, de elegir el amor en lugar del resentimiento. De repente recordé cada momento de mi vida en el que había luchado con la ira, cada rencor que había guardado, y me di cuenta de que esta marca siempre me había estado impulsando hacia un camino de compasión y gracia. Manifestación. La M también era un símbolo de creación, de hacer realidad la voluntad de Dios. Cada acción, cada pensamiento, cada elección que hacíamos tenía el poder de moldear no solo nuestras propias vidas, sino también las vidas de quienes nos rodeaban. No solo existíamos, éramos co-creadores, llamados a traer amor, sanación y propósito divino al mundo físico. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras asimilaba estas revelaciones. Había pasado toda mi vida buscando el significado de las cosas y lo tenía escrito en mi piel desde el momento en que nací. Jesús me había dado una respuesta mucho mayor de lo que jamás había esperado. Me apretó las manos con suavidad y al hacerlo, el brillo de la marca se intensificó, como si confirmara que la verdad había sido revelada. Quise preguntarme, ¿por qué a mí? ¿Por qué se me concedió esta experiencia? ¿Qué se suponía que debía hacer con este conocimiento? Pero Jesús ya conocía mis pensamientos. Con una sonrisa tranquilizadora, simplemente me dijo, es hora de recordar quién eres. Apenas Jesús pronunció esas palabras, sentí un cambio a mi alrededor. El espacio radiante en el que nos encontrábamos pareció disolverse, y de repente me vi rodeada de imágenes en movimiento, escenas de mi propia vida que se desarrollaban a mi alrededor. Estaba presenciando mi revisión de vida, pero no como esperaba. No solo estaba viendo recuerdos, sino que los estaba sintiendo, reviviéndolos con una claridad y una profundidad que iban mucho más allá de mi comprensión humana. Me vi a mí misma cuando era niña, con mis pequeñas manos agarradas a las de mi madre, con la inocencia de mi corazón todavía intacta ante el peso del mundo. Vi mis años de adolescencia, momentos de risa, momentos de dolor. Pero lo que más me impactó no fueron solo los grandes acontecimientos, sino los pequeños momentos, las decisiones aparentemente insignificantes que se habían reflejado en formas que nunca había imaginado. Vi un momento en el que fui amable con un extraño, ofreciéndole una simple sonrisa en un día difícil. Ese único acto había provocado un cambio en el espíritu de esa persona, que la había llevado a tratar a otra persona con amabilidad, y así sucesivamente, una cadena de bondad que se extendía más allá de lo que jamás podría haber predicho. Por el contrario, vi momentos en los que había hablado con dureza, cuando había actuado por egoísmo o miedo, y sentí el dolor que había causado a otros sin saberlo, no como un juicio, sino como comprensión, la comprensión de que cada acción importa. Jesús estuvo a mi lado mientras yo absorbía cada momento y me susurró, todo lo que haces tiene peso. Cada decisión que tomas moldea el mundo que te rodea. Fue una experiencia humilde, abrumadora y, sin embargo, de alguna manera, profundamente hermosa. Siempre había pensado que mi vida era pequeña, que mis acciones no importaban en el gran esquema de las cosas, pero ahora veía que cada vida está interconectada, que nuestras decisiones crean ondas que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. La marca M no era solo un símbolo de mi propósito, era un recordatorio de que siempre había sido parte de algo mucho, mucho más grande que yo. Al finalizar la revisión de vida, sentí una profunda sensación de claridad. No solo se me había mostrado el pasado, sino también el potencial para el futuro. Comprendí que mi viaje no había terminado. Mi propósito se estaba revelando
y dependía de mí decidir cómo viviría el resto de mi vida. Jesús se volvió hacia mí una vez más y me hizo una pregunta sencilla pero poderosa. Ahora que lo sabes, ¿qué harás? Mientras estaba en presencia de Jesús, absorbiendo el peso de la revisión de mi vida, sentí que algo cambiaba a mi alrededor una vez más. Las escenas de mi pasado se disolvieron como la niebla, y de repente, me encontré en un espacio vasto y radiante que parecía extenderse infinitamente en todas las direcciones. No estaba vacío, por el contrario, estaba vivo, con luz, color y energía como nunca antes había experimentado. Sentí como si hubiera entrado en la esencia misma de la existencia. El tiempo, tal como lo había conocido, ya no existía allí. No había pasado ni futuro, solo ahora. Podía sentir cada momento de mi vida, cada conexión que había hecho. Todo existía a la vez. Era como si hubiera salido de la experiencia humana y ahora estuviera viendo el mundo desde una perspectiva divina. El peso del tiempo había desaparecido, y en su lugar había pura presencia, puro ser. Miré a mi alrededor y vi otras almas, no de la manera en que estaba acostumbrada a ver a la gente en la tierra, sino como luces radiantes, brillando con un brillo que me resultaba familiar. Algunas de ellas eran seres que ya había conocido antes, aunque no siempre de mi vida actual. Podía sentir su esencia, su conexión conmigo, como si los hubiera conocido desde siempre. Me recibieron con amor, sin palabras, pero con una comprensión que superaba el lenguaje. Jesús caminaba a mi lado, permitiéndome asimilar ese plano superior de existencia. No había miedo, ni dolor, ni sufrimiento, solo amor. Podía sentir que esa era la verdadera realidad, la que se ocultaba bajo las ilusiones del mundo físico. Ese era mi hogar, y sin embargo, también sabía que no podía quedarme. Todavía no. Como si leyera mis pensamientos, Jesús se volvió hacia mí y me dijo: siempre debiste ver esto, pero no quedarte allí. Hay más que debes hacer. Su voz no transmitía ninguna orden, solo una dulce verdad, un conocimiento, un recordatorio. Había pasado mi vida buscando el sentido de las cosas, buscando respuestas en los libros, en la religión, en la filosofía. Y sin embargo, la verdad había estado allí todo el tiempo, escrita en mi propia existencia. Ese lugar, ese reino divino, no estaba lejos. Había estado dentro de mí todo el tiempo. Estaba dentro de todos nosotros. Mientras me encontraba en ese espacio sagrado, sentí una abrumadora sensación de amor como nunca antes había sentido. No era solo emoción, era la esencia de la existencia misma. Cada parte de mí estaba contenida en ese abrazo infinito, un amor tan vasto, tan completo, que parecía la fuerza misma que mantenía unido al universo. De pronto comprendí algo profundo. Ese amor siempre había estado ahí. Nunca había estado ausente, ni siquiera en mis momentos más oscuros. Cada vez que me había sentido abandonada, perdida o indigna, el amor de Dios seguía ahí, esperando a que lo reconociera. Pero en mi vida humana, había estado demasiado distraída, demasiado agobiada por el miedo y la duda como para sentirlo. Jesús habló de nuevo, y sus palabras calaron hondo en mi alma. El amor es el tejido de todas las cosas. Es de lo que estás hecho, y es a lo que debes volver. Comprendí que el amor no era algo que se pudiera ganar o lograr. Simplemente era. Existía en cada momento, en cada respiración, en cada interacción. Pero luego me di cuenta de otra cosa, una que me impactó aún más profundamente. Si el amor era la verdadera esencia de la existencia, entonces el perdón era su expresión más poderosa. Jesús me mostró momentos de mi vida en los que me había aferrado al resentimiento, en los que me había negado a perdonar, y vi cómo esas emociones habían abrumado mi espíritu, alejándome de la plenitud del amor. El perdón no consistía en excusarse ni olvidar, sino en liberarme. Cada vez que me aferré al dolor, sin saberlo, me mantuve en cautiverio. Y cada vez que elegí perdonar, me acerqué más a lo divino. Tuve que preguntarme, ¿a quién no había perdonado? ¿A los demás? ¿A mí mismo? ¿A Dios? Las respuestas me inundaron y, con ellas, me di cuenta de que el perdón no era un regalo para los demás, sino para mí mismo. De pie en ese espacio divino, bañada por la presencia de Jesús,
Me di cuenta de que la fe no era lo que alguna vez había pensado que era. En la tierra, había asociado la fe con la creencia, algo que fluctuaba según las circunstancias, algo a lo que me costaba aferrarme en tiempos difíciles. Pero aquí, vi la fe como lo que realmente era: una fuerza, una energía viva que daba forma a la realidad misma. La fe no consistía solo en creer en Dios, sino en conocerlo, en confiar en el plan divino, aun cuando no podía ver el resultado. Vi que la fe no era débil ni frágil, era el fundamento mismo de la creación. Todo lo que existe en el universo se mantiene unido gracias a ella, como un intrincado tapiz que escapa a la comprensión humana. Sin fe, la existencia misma se desmoronaría. Jesús me mostró momentos de mi vida en los que había dudado, en los que me había preguntado si Dios estaba realmente ahí. Vi cómo cada vez que había elegido el miedo en lugar de la fe, sin darme cuenta, me había distanciado del amor que anhelaba. Y sin embargo, Dios nunca me había abandonado. Incluso en mis momentos más bajos, incluso cuando me había sentido perdida, su presencia había sido constante, esperando que la reconociera. Luego, me reveló algo aún más profundo. La fe no se trataba solo de confiar en Dios, se trataba de confiar en mí mismo. Confiar en que fui creado con una intención, que tenía todo lo que necesitaba dentro de mí para cumplir mi propósito. Había pasado mi vida esperando una señal, una confirmación de que era digno, de que estaba en el camino correcto. Pero en ese momento, entendí. La marca M en mis manos había sido la señal todo el tiempo. Jesús me miró con infinito amor y me dijo: no necesitas ver para creer, solo necesitas confiar. El camino se te revelará a medida que lo recorras. Sus palabras se asentaron profundamente en mí, una verdad que llevaría conmigo por el resto de mi existencia. Mientras asimilaba el peso de las palabras de Jesús, de repente me di cuenta de algo profundo. Podía sentir la presencia de incontables almas más, todas conectadas de una manera que nunca antes había percibido. Era como si cada alma que alguna vez existió, o existirá, fuera parte de una red irrompible, tejida por la misma energía divina. Vi cómo cada acción, por pequeña que fuera, creaba ondas que se extendían mucho más allá de lo que podíamos ver. Una palabra amable dicha con amor podía cambiar el curso de la vida de alguien. Un momento de perdón podía curar generaciones de dolor. Y a la inversa, un momento de crueldad, de ira, podía crear heridas que duraban toda la vida. Fue una experiencia humilde presenciarla. Siempre había pensado que mi vida era algo separado, una experiencia individual. Pero ahora entendí. Todos estamos conectados. Cada interacción importa. Cada elección fortalece la red del amor o la debilita. Vi a gente que había conocido en mi vida, familiares, amigos, incluso desconocidos. Vi cómo mis acciones los habían afectado de maneras que nunca me había dado cuenta. Las veces que había sido amable sin pensarlo 2 veces, habían dejado marcas de luz en sus almas. Y las veces que había sido descuidado con mis palabras o acciones, habían dejado sombras, heridas que ni siquiera sabía que había causado. Jesús se volvió hacia mí y me dijo: nunca estuvisteis solos. Ninguno de vosotros lo está. Vuestras vidas son hilos de un mismo tapiz, cada uno de ellos esencial para el conjunto. Sus palabras me llenaron de un sentido de responsabilidad y esperanza. Ahora entendía que mi vida no se trataba solo de mí, sino de las vidas que tocaba. Por más que anhelaba permanecer en ese lugar de amor y paz perfectos, comencé a sentir que algo estaba cambiando. Sentí que una pregunta no formulada surgía dentro de mí, y antes de que pudiera expresarla, Jesús la respondió con una sola y poderosa declaración: aún no es tu hora. Las palabras provocaron en mí una oleada de emociones contradictorias. ¿Cómo podría regresar a la tierra después de haber pasado por esto? ¿Cómo podría regresar a un mundo de dolor y sufrimiento después de haber estado en presencia del amor divino? Me dolía el corazón al pensar en irme, pero en el fondo sabía que él tenía razón. Jesús me mostró una visión, un futuro que todavía no había vivido. Vi a las personas a las que debía ayudar, las vidas que debía tocar. Vi momentos en los que mi presencia, mis palabras y mis acciones traerían sanación y esperanza a otros. Y luego vi a mi familia, a mis seres queridos. Vi cómo mi ausencia los cambiaría,
Como mi camino todavía estaba entrelazado con el de ellos, me di cuenta de que mi historia no había terminado. Tenía más que hacer, más que aprender, más que compartir. Por mucho que quisiera quedarme, sabía que mi propósito aún no se había cumplido. Miré a Jesús y él sonrió, como si hubiera estado esperando que yo llegara a esa conclusión por mi cuenta. «Todavía tienes trabajo que hacer», dijo con dulzura. La idea de abandonar este lugar, este hogar, me llenaba de un dolor indescriptible. ¿Cómo podía regresar a un mundo que se sentía tan alejado de esta realidad divina? ¿Cómo podía llevar este amor, esta sabiduría, a un lugar que a menudo parecía tan oscuro? Jesús me aseguró: «Nunca estás realmente separado de este lugar. Siempre está dentro de ti». Sabía que él tenía razón, pero también sabía que, en el momento en que regresara, volvería a estar limitada por la experiencia humana, por la duda, el miedo, el olvido. Temía perder esa conexión, que la claridad que había obtenido aquí se desvaneciera. Pero luego me mostró la M en mis manos una vez más. Era una promesa, un recordatorio de que esta experiencia era real, de que esta verdad estaba impresa para siempre en mí. No importaba lo que sucediera, siempre llevaría este conocimiento dentro de mí. Asentí con una respiración profunda. Estaba listo. La transición de regreso no fue suave. En un momento, estaba de pie en un resplandor divino, sintiendo una paz infinita en la presencia de Jesús. Al siguiente, sentí como si me estuvieran tirando a través del espacio, a través de capas de existencia, de regreso a mi forma física. Era una sensación desconcertante, como si me estuvieran apretujando en algo demasiado pequeño, demasiado pesado, demasiado limitado. Mi alma se resistía. Cada parte de mí anhelaba permanecer en ese lugar de amor y luz, pero la atracción era innegable. De repente, me quedé sin aliento. Me ardían los pulmones como si hubiera estado conteniendo la respiración durante una eternidad. Me pesaban los párpados y, cuando los abrí, me encontré con unas luces fluorescentes muy fuertes. Las máquinas emitían pitidos rítmicos a mi alrededor. El olor a antiséptico me inundó las fosas nasales. Estaba de nuevo en mi cuerpo, de nuevo en una cama de hospital. Desorientado, traté de moverme, pero mis extremidades se sentían pesadas, lentas. Un dolor agudo se extendió por mi pecho y me di cuenta de que estaba vivo, verdaderamente vivo. Había regresado al mundo que una vez conocí, pero todo se sentía diferente. Una voz familiar atravesó la niebla, la voz de mi madre. «Helen, ¿estás despierta?» Volví la cabeza ligeramente para ver su rostro surcado de lágrimas, lleno de alivio. Ella agarró mi mano, sosteniéndola contra su pecho, como si temiera que pudiera escaparme otra vez. Mi padre estaba de pie junto a ella, su expresión estoica habitual suavizada por la emoción. Los médicos entraron, pronunciando palabras que no pude procesar por completo. Algo sobre un milagro, algo sobre cómo no esperaban que sobreviviera, pero yo no escuchaba. Mi mente seguía en ese otro lugar, absorbiendo todo lo que acababa de experimentar. Mi cuerpo estaba allí, pero mi alma seguía a caballo entre los dos mundos. Entonces, instintivamente, miré mis manos, mis palmas. La marca M todavía estaba allí, tal como siempre había estado, pero ahora la veía con nuevos ojos. No era solo un pliegue en mi piel, era un recordatorio, una promesa, un llamado. En los días posteriores a mi regreso, me sentí como una extraña en mi propia vida. El mundo que una vez conocí ahora parecía diferente. Los colores se veían más intensos, los sonidos más claros, el peso de las preocupaciones cotidianas, las cosas que una vez me habían consumido, facturas, plazos, discusiones insignificantes, se sentían insignificantes. ¿Cómo podría volver a la normalidad después de ver lo que había visto? Pero lo más difícil no fue volver a adaptarme a la vida, sino aferrarme a la verdad que me habían dado. La experiencia humana está llena de distracciones. Sabía que, con el tiempo, la claridad de mi experiencia podría desvanecerse y que la duda podría aparecer. Pero también sabía algo aún más importante. Me habían enviado de regreso por alguna razón. Empecé a notar cambios sutiles en mí. La compasión fluía con más libertad. Ya no guardaba rencor ni sentía la necesidad de tener razón.
Cada interacción tenía un significado. Cada persona que conocía era una oportunidad para demostrar amor. Y lo más importante, ya no temía a la muerte. Sabía sin la menor duda que había algo más allá de este mundo. Algo hermoso. Algo que nos esperaba a todos. La gente que me rodeaba también notó el cambio. Mi familia, mis amigos, lo percibieron. Eres diferente, me decían. Y así fue. Había tocado la eternidad y nunca podría volver a ser la persona que era antes. La marca M se convirtió en mi ancla. Antes, nunca había pensado mucho en ella. Era solo una parte de mis manos, un simple pliegue. Pero ahora entendía su propósito. Era una huella divina, un mensaje tejido en mi ser antes de que naciera. Comencé a investigar y a hablar con otras personas que tenían la misma marca. Descubrí que muchas habían sentido una atracción inexplicable hacia algo más grande, aunque no entendieran por qué. Algunas se sentían atraídas a ayudar a los demás, a sanar, a guiar. Otras habían vivido experiencias cercanas a la muerte o despertares espirituales. La marca no fue una casualidad, fue una vocación. Empecé a ver las conexiones en todas partes. Cada vez que dudaba de mí misma, cada vez que cuestionaba mi camino, miraba mis manos y recordaba, me habían elegido para algo más grande. No de una manera que me hiciera superior, sino de una manera que me recordara mi responsabilidad. La marca simbolizaba misión, misericordia y manifestación, no solo para mí, sino para todos los que la portaban. Era un recordatorio de que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Por primera vez en mi vida, ya no buscaba el sentido de la vida. Lo había encontrado, o mejor dicho, me lo habían revelado. Mi propósito no era perseguir el éxito material, ni buscar la validación del mundo. Mi propósito era amar, servir, guiar. Ya no veía la vida como una serie aleatoria de acontecimientos. Cada momento importaba. Cada persona que conocía formaba parte de un plan mayor. Incluso los desafíos, las dificultades, el dolor. Todo tenía un propósito. Todo me había conducido hasta aquí. Comencé a compartir mi historia. No todos me creyeron, y eso estaba bien. Mi misión no era convencer, sino decir la verdad. Sembrar semillas de fe en quienes estuvieran listos para escucharla. Y para quienes llevaban la marca M, quería que entendieran lo que significaba. No estamos solos. Nunca estuvimos solos. Jesús me había mostrado que este mundo es solo una fracción de la realidad, que hay algo que nos espera más allá del velo. Un amor tan vasto, tan poderoso, que no se puede expresar con palabras. Y ese amor está aquí, ahora, rodeándonos, esperando que despertemos a él. Hoy, cuando miro mis manos, ya no veo solo una marca. Veo una promesa, una misión, un recordatorio de quién soy realmente. Y vivo cada día sabiendo que cuando llegue mi momento, cuando finalmente cruce al otro lado para siempre, no tendré miedo, porque sé a dónde voy, y sé que el amor me estará esperando al otro lado. Si estás escuchando mi historia, si has sentido que algo se agita dentro de ti mientras hablo, debes saber que no es una coincidencia. Estás aquí, ahora mismo, por una razón. No hay accidentes en la forma en que se guían nuestras almas. Así como yo llegué a esta experiencia, así como se me abrieron los ojos, también tú estás siendo llamado a despertar a algo más grande. No les cuento esta historia para glorificarme a mí mismo. No les cuento estas cosas para convencerlos de mi verdad. Las comparto porque nunca debí haberlas tenido solo conmigo. Esta experiencia fue un regalo, pero los regalos están hechos para ser dados, para ser transmitidos, para llegar a aquellos que están listos. Y si han llegado hasta aquí, entonces tal vez este mensaje siempre estuvo destinado para ustedes. Tal vez ya lo hayas sentido antes, la sensación de que hay algo más. Tal vez hayas mirado tus propias manos y hayas visto el tenue contorno de una M, preguntándote si significaba algo. O tal vez hayas pasado tu vida buscando, esperando una señal que te muestre que tu vida tiene sentido. Si ese es tu caso, considera que esta es tu señal. He llegado a comprender que la M Mark es más que un símbolo. Es un llamado, una promesa, un recordatorio. Quienes la llevan no son almas comunes.
Estamos aquí para servir, amar, sanar, para llevar luz donde hay oscuridad, para recordarles a los demás lo que han olvidado. Este mundo está lleno de distracciones, de ruido, de cosas que nos alejan de quienes realmente somos. Pero yo he visto la verdad, he sentido la verdad, y ahora sé, más allá de toda duda, que estamos aquí por un propósito. Tú estás aquí por un propósito. Quizás no sepas qué es todavía. Quizás te sientas perdido, inseguro de por dónde empezar. Eso está bien. El camino se revela a medida que lo recorres. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas confiar. Confía en la marca que llevas. Confía en el llamado que sientes. Confía en que estás siendo guiado. Me dieron una opción: quedarme en la paz de ese reino divino o regresar. Elegí regresar por una sola razón: compartir este mensaje, para que sepas que nunca estás solo, para recordarte que eres profundamente amado, que fuiste creado con una intención, que tu vida no es aleatoria. Eres parte de algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Y ahora os pregunto, ¿qué haréis con este mensaje? ¿Lo dejaréis pasar, descartándolo como meras palabras? ¿O os permitiréis despertar a la verdad que os ha estado esperando todo este tiempo? Mira tus manos, mira la vida que te han dado. Estás aquí por una razón. Es hora de recordar quién eres. He compartido mi historia con ustedes, no solo como un testimonio de lo que he experimentado, sino como una invitación para que miren más profundamente, cuestionen, busquen y despierten a la verdad que los ha estado llamando todo el tiempo. Este no es solo mi viaje, es el tuyo también. Si alguna vez te has sentido perdido, si alguna vez has cuestionado tu propósito, si alguna vez has mirado tus manos y te has preguntado si estabas destinado a algo más grande, debes saber esto: lo estabas. Fuiste creado con intención. Fuiste elegido. Eres amado más allá de toda medida. Y ahora, la elección es tuya. Puedes alejarte de este momento sin cambiar de opinión y dejar que estas palabras se queden en el fondo de tu mente. O puedes avanzar con fe. Puedes aceptar la verdad de que eres más que carne y hueso. Eres un alma con una misión, un corazón con un propósito divino. Si este mensaje te ha hablado, si algo dentro de ti se está agitando, no lo ignores. Esta es tu llamada de atención. Da el siguiente paso. Busca a Dios. Fortalece tu fe. Vive con intención, con amor, con el conocimiento de que estás aquí para marcar la diferencia. Te invito a continuar este camino conmigo. Suscríbete a este canal y sigue a Jesús. Si sientes que este mensaje necesita ser escuchado, compártelo con alguien que quizás esté buscando sus propias respuestas. Caminemos juntos este camino, creciendo en la fe, en la sabiduría y en el amor que siempre nos ha rodeado. Y recuerda, nunca estás solo. No importa los desafíos que enfrentes, no importa lo perdido que te sientas, Dios está contigo. La marca en tus manos, el aliento en tus pulmones, la luz en tu interior, todo es prueba de que formas parte de algo mucho más grande que este mundo. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar y gracias por abrir tu corazón a este mensaje. Nos vemos pronto. Hasta entonces, camina con fe, vive en amor y nunca olvides que fuiste creado para esto.